Bienvenidos al segundo vídeo sobre los trucos de relámpago. En esta ocasión os voy a enseñar lo que es un RAID 0, para qué sirve, sus ventajas y sus desventajas. Como siempre, todo lo que hablo o comento está todo en la descripción. Y si tenéis alguna duda, sugerencia o lo que fuera, por favor en la caja de los comentarios. Bien, empezamos. En primer lugar, ¿qué es un RAID 0? El RAID 0 es la fusión de dos discos duros, tanto SSD o HDD, para que trabajen como uno solo. Añado de que en realidad pueden ser más de dos, no es necesario que sean únicamente dos, podemos hacerlo con 3 o 4 discos duros SSD o HDD. Pero debemos tener en cuenta que nuestra placa base tiene un máximo de capacidad de puertos SATA para estos discos duros, que generalmente suele ser de 4 a 6. Lo que hacemos mediante esta tecnología es básicamente guardar un archivo en ambos discos duros. Es decir, imaginaros dos discos duros y un archivo, por ejemplo, MP3. Básicamente lo que pasa es que una parte del archivo lo guardamos en el disco duro A y la otra parte lo guardamos en el disco duro B. Es decir, que podemos guardar información simultáneamente en ambos discos duros, tanto si son SSD o si son normales, no importa. Evidentemente, cuantos más discos duros, más repartimos la información. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la principal desventaja de esta tecnología? A mí en lo personal nunca se me ha estropeado un disco duro, pero sí que he escuchado casos, así que es algo que puede pasar. Entonces, el problema está en que si nosotros perdemos uno de los discos duros, como la información está en ambos discos duros, el archivo queda roto, por así decirlo, ya que únicamente está parte de la información. Vamos, que si se rompe un disco duro, adiós al RAID y adiós a toda la información que tenemos dentro. Que repito, a mí no me ha pasado, pero es una cosa que tenéis que tener en cuenta ya que es posible. Bien, lo segundo muy importante es que en realidad hay dos formas de hacer un RAID. Una es por software mediante la placa base, que esta la vamos a utilizar para el sistema operativo, y hay otra forma que nos permite hacer Windows mediante el gestor de discos duros. Básicamente nos permite fusionar ambos discos duros, pero ya con el sistema operativo iniciado. Me explico mejor. El segundo método únicamente lo podemos utilizar si el sistema operativo ya está instalado. Es decir, que si no tenemos sistema operativo, no tenemos forma de utilizar el segundo método. Por eso existe el primer método, que es básicamente utilizando una versión de la BIOS en concreto de nuestra placa base que está permitida o que permite, mejor dicho, crear un RAID 0. Esto básicamente se hace antes de instalar el sistema operativo. Ojo, es decir, que estas versiones especiales nos permiten entrar en una configuración antes de proceder con la instalación y nos permiten crear, modificar o eliminar un RAID. Es bastante sencillo, lo único que tenéis que tener en cuenta es que necesitáis la versión de la BIOS correcta y también necesitáis el driver, ya que en la instalación de Windows os va a pedir el driver para el RAID 0. De lo contrario, el RAID no funcionaría, ya que además hay que decirle a Windows que tiene un RAID en esos dos discos duros aparte de crearlo, que la creación, como he mencionado, la hacemos antes de la instalación y en la instalación instalamos lo que es el driver. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? La ventaja es que básicamente nuestro disco duro funciona al doble de rendimiento, ya que son ambos y permiten guardar la información en ambos discos duros, tanto lectura como escritura. Es decir, podremos leer y escribir súper rápido en los dos discos duros, aunque Windows interpretará que es únicamente uno. Así que básicamente si antes podíamos iniciar nuestro sistema operativo o entrar en un juego a 300 MB por segundo, por ejemplo, con un SSD, ahora podremos hacerlo hasta 600. Evidentemente hay una pérdida muy pequeña que suele ser aproximadamente del 2-5% según los discos duros que tengamos. Evidentemente los hay mejores y los hay peores, pero por lo general vamos a superar los 500 MB. Si nuestro disco duro SSD es de 300, por ejemplo. No únicamente se multiplica la velocidad, también se multiplica la capacidad del disco duro, evidentemente. Pero debéis tener en cuenta que el RAID coge los valores del disco duro menos potente. Es decir, que si tenemos un disco duro que lee a 400 MB con 120 GB, por ejemplo, y otro que lee a 300 MB con 60 GB, va a coger los datos y los va a multiplicar por 2, pero del disco duro inferior, es decir, el de 60 GB con 300 MB por segundo. Así que lo mejor es siempre coger dos discos duros de la misma capacidad con una velocidad similar, para tener la mínima pérdida. Los discos duros actualmente están muy bien de precio, tanto los HDD como los SSD, así que por poco dinero podemos montarnos nuestro propio RAID. Los problemas, como he mencionado, básicamente son el perder uno de los discos duros y perder toda la información, aunque evidentemente el otro seguiría funcionando, ya que únicamente se estropea el disco duro defectuoso. Lo otro, a pesar de que tiene parte de la información, sigue funcionando perfectamente, aunque con los datos dañados.
Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas al canal, le des un gran like y si tienes cualquier duda, compártela en la caja de comentarios, para que el canal siga creciendo. Sígueme en Twitter y podrás estar al día de todo mi contenido. También podrás contactar conmigo de una forma más privada, por si tienes alguna duda, sugerencia o propuesta. Gracias de nuevo y un gran abrazo.